encienda la luz. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué dice la palabra? No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra, mire usted, a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Nueva Traducción Viviente dice así, del versículo 14 en adelante: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Que Dios bendiga esta linda palabra. La Biblia dice que somos la luz del mundo, de un mundo que vive en tinieblas, y no solamente que vive en tinieblas, sino que ama las tinieblas. En Juan 3:18 dice la Escritura: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Agradecidos con el Señor que nos sacó de las tinieblas, amados hermanos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos la esperanza para que este mundo escuche el evangelio. En el cielo, amados míos, no vamos a evangelizar. En el cielo, ¿ya para qué? Es aquí en la tierra donde tenemos la responsabilidad. David McGee dijo: debemos estar más preocupados en alcanzar a los perdidos que mimar a los salvados. Se lo voy a repetir. Debemos estar más preocupados en alcanzar a los perdidos que mimar a los salvados. Porque hay personas que ya escucharon, ya gustaron del don celestial, ya se sentaron acá, ya sirvieron, ya se bautizaron, estuvieron en un ministerio, ya conocen, tienen conocimiento de la palabra. Esta iglesia es una iglesia bendecida por la gran cantidad de personas que nos visitan cada semana. Créame, hermano, los pastores dicen comentarios, las personas que nos siguen, de una manera increíble. Dice: pastor, nosotros pasamos hasta un mes que no viene ni una persona siquiera a visitarnos. Y por la gracia del Señor tenemos esa gran, pero gran bendición. Ahora quiero hablar de esta inmensa responsabilidad que tenemos todos de hablar de Jesús, todos. Ahora, te quiero mencionar varias palabras, varias cosas que son bien necesarias y bien importantes. Es mi responsabilidad y su responsabilidad hablar del evangelio. Ahora, primera palabra que quiero que tomemos en consideración es la palabra intencional. Esto tiene que ser intencional. Si usted recuerda el pasaje de la Escritura de Jesús hablando con la samaritana en el Evangelio de Juan 4:5, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Es decir, Jesús comenzó una conversación. Estudiamos esto hace poco. Los discípulos extrañaron que hablaba con una mujer, pero nadie se atrevió a preguntarle qué hablaba con la mujer.
La mujer se extrañó de que un judío hablara con una mujer samaritana. Entonces es bien importante tomar en consideración que debemos ser intencionales a la hora de presentar el mensaje. Es mi responsabilidad. Es decir, todo cristiano debe entender, amados míos, creyente, toda persona lavada con la sangre de Jesucristo, debemos entender que tenemos un propósito en la vida. Y el propósito en la vida no es procrear, hermano. El propósito en la vida no es buscar marido y tener hijos y tener una linda familia y qué lindo y felices todos. Ese no es el propósito primordial de un hijo de Dios, estoy hablando. Tenemos una misión aquí en la tierra. Y es que una vez yo conozco el evangelio, entonces todas las personas con las que yo voy a tener contacto en mi vida, todas las personas deben saber que yo soy luz. Esa es la razón de mi existencia. Esa es la razón de su existencia. Si usted no ha profundizado en esto, no tiene idea de lo que es el evangelio. No tiene idea. Pero de eso se trata. Es decir, yo soy luz y tengo que alumbrar donde quiera que voy. Si voy en un avión, hay que alumbrar. Si estamos haciendo fila en migración, hay que alumbrar. Donde quiera que estemos, hay que alumbrar. Porque ese es el propósito. El propósito es que la gente sepa, que la gente conozca, especialmente la gente que vive en tinieblas y la gente que ama las tinieblas. De eso nos habla la Escritura. Entonces yo debo ser intencional. ¿En qué forma? Jesús fue intencional con la mujer samaritana. Cada día que pasa debemos sembrar, aunque sea una pequeña semilla de Dios en las vidas de otras personas. ¿De qué manera? Por ejemplo, usted en el trabajo puede decir: buenos días, que Dios le bendiga. Papá, siento pesado el micrófono, fíjate, ayúdame con eso. Usted puede decir: buenos días, que Dios le bendiga. Mire, hermano, aquí en Canadá hay gente que se molesta, pero unos se molestan y otros no. Al que se molesta, pues no le diga Dios le bendiga, hombre. Coma chucho, no, tampoco, ¿verdad? No le diga nada. Pero, yo quiero, porque mira, comienza el día lunes. ¿De qué manera puedo hacer la diferencia yo en mi lugar de trabajo? ¿De qué manera? ¿Tú trabajas con gente latina? Tal vez de las personas que trabajan, la mitad son canadienses o otras nacionalidades, pero la mitad habla español. Dios le bendiga. Ese Dios le bendiga habla mucho. Fíjate que hace ¿cuántos años ya que llegaron ustedes? 30 y 34 años. El mismo día que llegaron ellos, llegaron también los hermanos Márquez. El mismo día. Y nosotros, claro, trabajamos con la Welcome House. Éramos voluntarios con la Welcome House en ese entonces, 34 años atrás. Y los llevábamos todos a ese lugar que se llama Welcome House, pero estaba llena, ¿se acuerda? Entonces los llevamos a un hotel, ¿verdad? Y el manager confiaba tanto en nosotros que nos daba el dinero, nos daba la llave, nos daba todo para esperar a las familias. Y los estábamos esperando. Y cuando atendimos al hermano Roberto Márquez, yo le dije que Dios le bendiga y después dije amén. Y él me dijo: usted me dijo Dios le bendiga y me dijo amén. Claro, nosotros no podíamos decir somos de una iglesia, nos habían prohibido eso. Pero cuando él me hizo la pregunta, nos dijo Dios le bendiga y me dijo amén, me dijo: ustedes son creyentes por la gracia del Señor. Y me dijo: yo también. Mira cómo una persona se puede identificar con otra de una manera intencional. Pero yo he tenido casos aquí de una persona que le ha entregado su vida a Cristo, se ha encontrado con una amiga aquí en la iglesia y le ha dicho: ay, niña, ¿y usted qué hace aquí? Y le digo: si yo soy miembro de esta iglesia desde hace 10 años. ¿Y por qué nunca me dijo que usted era cristiana en estos 10 años y trabajamos juntas? Qué vergüenza, ¿no es cierto? Qué pena. Entonces te das cuenta, a eso me refiero. Hay que ser intencional. La gente debe, fíjate, no se preocupe que la gente ande esperando perfección. De eso no se preocupe. Preocúpese que la gente sepa que usted es creyente. Preocúpese que la gente sepa que usted es un hijo de Dios. En el trabajo, a la hora del almuerzo, comparte un testimonio. Mira, a la hora de almorzar, están hablando de alguna cosa. Dígale: fíjate que yo conozco una señora que tenía cáncer y en la iglesia se pusieron a orar por ella y por la gracia del Señor la señora sanó. Qué lindo. En lugar de estar chismeando de otras gentes, en lugar de estar hablando cosas que no tienen importancia. ¿Ok? ¿Por qué? Insisto, debemos ser intencionales, amados míos, intencionales. Yo les conté a ustedes en alguna oportunidad
Yo era un chamaquito cuando andaba rodando de escuela en escuela allá en mi rancho. Y había una señora que nos daba clase con aquellas maquinotas de IBM, y la señora nos ponía un tratadito en el pupitre. Y éramos niños todos. Fíjate que yo no era creyente, y había unos chamaquitos que delante de ella lo estrujaban, otros delante de ella lo tiraban a la basura. Yo los agarraba y los metía en mi cuaderno, los guardaba. Me llamaba la atención, porque después lo leía. Yo decía, esta señora es religiosa y está compartiendo su religión con nosotros. Hay que respetar a la señora. A mí no se me olvida. Hay que ser intencional. No esté esperando a usted que sea la otra persona que le hable del evangelio. ¿Ve? Ahora, quiero también tener una palabra para aquellas personas que por largo tiempo, hemos estado orando por familias muy cercanas. Por ejemplo, usted ha estado orando por su hijo, por su hija. Ha estado orando tal vez por un yerno, por una nuera, aunque nuera, pero ha estado orando por esa persona. Pero mire, no, don't give up, o sea, no se rinda. Siga usted cuando pueda. Ay, vieras qué bonito estuvo tal cosa en la iglesia. Ay, vieras qué bonito estuvo tal actividad. Mira, vieras qué bueno, vieras cuántas parejas llegaron a la reunión este pasado fin de semana. Viera qué interesante estuvo. O sea, eso es intencional. ¿Me entiende? Usted está ametrallando, ¿verdad? Con tacto, pues con mucho tacto, ¿no es cierto? No gently, no tan fuerte, pero despacio. Entonces, que la gente sepan que usted es creyente. Entonces, esa palabrita es bien importante. Debemos ser intencional. En segundo lugar, sin vergüenza. ¿Ok? No tener vergüenza. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. No se avergüence del evangelio. El evangelio es poder, amado mío. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Y usted es cristiano por la gracia de Dios. Pero es que los cristianos aquí, no me diga, el evangelio es poder de Dios. Y a ninguna persona que se opone al evangelio le ha ido bien, a nadie. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder. El evangelio es poder. Ser creyente es un gran honor, aunque el mundo no lo entienda. Poder de transformar vidas, poder de salvar, poder de perdonar a través de Jesucristo. No hay salvación aparte de Jesús. De tal manera que primero debemos ser intencionales, y en segundo lugar, no tenga pena. Va a haber algo maravilloso que usted va a descubrir. Cuando usted comience a hablar de Jesucristo con alguien más, va a decir usted, yo no sé de dónde me salió tanto, pero le dije un montón de cosas a esta persona de la palabra. Porque el Espíritu de Dios es el que se va a encargar de poner palabras en tu boca, de poner palabras para hablar a otras personas. Pero hable sin vergüenza, sin pena. Yo soy creyente por la gracia del Señor. Ahora, número 3, debemos ser creativos, y quiero aprovechar una situación en este sentido. Cuando hablo de creativos, yo les comento que he conocido, mira, hay personas, cuando estaba estudiando en la maestría aquí en Langley, en el Trinity Western, una señora dio testimonio diciendo de que ella hacía una pizza night, simple y sencillamente. Ella buscaba a las mujeres y les decía, mire, el día martes en la noche hay una señora que tenía cáncer y Dios la sanó. Entonces me gustaría, y ella, hermano, mire, compraba las pizzas, ponía té, la señora, y venían las mujeres las que vivían ahí en el complex, y se llevaba una hermana cristiana que había tenido cáncer efectivamente, y que había sido declarada cancer free. Y la señora va y testifica y dice, yo fui sana de cáncer por la gracia, por la misericordia del Señor, porque mi iglesia se puso a orar por mí. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Quién no conoce a alguien que tiene cáncer? Dígame usted. Usted no sabe el alcance que tiene esto. Otra señora, otra muchacha estaba diciendo que ella lo que hacía es que buscaba a unas señoritas jóvenes para salir a correr.
y que mientras corrían se detenían en un lugarcito, llegaban a un lugar, y cuando llegaban a ese lugar, entonces ella aprovechaba el tiempo para compartirles del evangelio. La idea es que están haciendo algo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo quiero aprovechar algo con relación a esto. En 1 Corintios 16, 21, quiero que le ponga atención. Yo, Pablo, ¿qué hacía Pablo? ¿Qué hacía? Escribía, ¿verdad? Bueno, Gálatas 1:20. En esto que os, ¿qué? Escribo. Segunda de Pedro 3:1. Este es Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Primera de Juan 2:1. Este ya es Juancito. Hijitos míos, estas cosas os escribo. Primera de Juan 2:7. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo. Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos. Bueno, todos escribimos cosas en las redes sociales. Voy a tomar café. Miren, no hay cosa que me saque más, tío. Me voy a bañar. Por amor, hermanos, le acabo de mostrar versículos. ¿Qué va a escribir? Escriba algo que valga la pena, por amor de Dios. Somos cristianos, escuche, con una misión en este mundo. Tenemos una misión. Y entonces, pues, y Pablo dijo, yo escribo y escribo y yo escribo. Y Juan dice, yo escribo. Y Pedro dice, yo escribo. Usted también escribe. ¿Por qué no tratamos de llegar a otras comunidades? ¿Por qué no tratamos de llegar a otros niveles? ¿Por qué no tratamos de llegar a otras personas? Hay un chat ahí con su compañía, compañeros de trabajo, que esto, que lo otro. Bendiciones, hermanos, buenos días. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! En algún momento, ahora fíjate, si usted le pone a eso, usted le agrega oración. Padre, mire, bendice a esta gente que va a leer estas palabritas que yo acabo de escribir. Bendícelos a ellos. Un día alguien se le va a acercar y le dice, mire, yo he notado que cada vez que usted escribe siempre dice bendiciones y esto y lo otro. Qué bonito. Qué manera más linda de poder tener una conversación acerca de Dios y el evangelio. Si va a escribir, escriba algo que valga la pena, mano. Y otra cosa más, como cristianos evangélicos que somos, es bien importante entender principios y valores cristianos, hermano. Usted no le puede poner like a cualquier estupidez que encuentre en las redes sociales, por amor de Dios. Como cristiano que es usted, no se puede, no se debe. Mira, cada vez que yo veo a un cristiano, yo no escribo porque de por sí cuando hablo digo cosas, ¿me entiende? ¿Verdad? Y no quiero ofender a nadie en realidad. Pero cuando yo oigo a un cristiano que le pone like a alguna situación que va en contra de la Biblia, yo digo, esta persona está negando la fe y negando a Dios. Está negando la Biblia. Porque es menester agradar a Dios antes que a los hombres. Si yo lo que quiero es quedar bien con todo el mundo, entonces vas a quedar mal con Dios. Simple y sencillamente. Porque no se puede hacer eso. O somos o no somos. O somos creyentes o no somos creyentes. Ay, es que uno no conoce el corazón. Si no lo conoce, ¿para qué se mete a hablar entonces? Simple y sencillamente. La Biblia es bien clara, hermano. La Biblia es bien, pero bien clara. Y nadie nos está preguntando qué opino al respecto. La Biblia dice, sí, esto es bueno, y no, esto no es bueno. Y si algo dice la Escritura que no es bueno, un creyente debe decir, mi palabra, la palabra del bendito creador de los cielos y el universo, dice esto. Es así. Si vamos a escribir, escribamos cosas que exalten el nombre de Dios. Digámosle a la gente, hay un Dios salvador. Este mundo todos los días se va al infierno, se va al mundo. La gente vive en tinieblas. Comience una vida nueva. Pídale a Dios creatividad. Escriba un pensamiento que transforme, que ponga a pensar a la gente.
que involucre a Jesucristo. Os escribo. Silencio en la noche, ya todo está en calma. Voy a pasar a otro punto mejor porque ya se enojaron. Integral. A la hora de compartir el evangelio debe ser un evangelio integral. ¿A qué me refiero con un evangelio integral? Es decir, la gente no representa un número. Cada persona representa una necesidad. ¿Ok? Y puede ser una necesidad emocional, una necesidad espiritual, puede ser incluso una necesidad física, ¿verdad? Algo material. Alguien que necesite algo. Hace poco hablábamos de una familia. Me decían, pastor, esta familia no pudo ni siquiera comprarse una chamarra, ni siquiera una jacket se pudo comprar. Y lastimosamente ellos no dijeron nada. Ya van como 3 o 4 ocasiones que yo voy escuchando lo mismo. Entonces, a la hora de ser intencionales, también tenemos que ser integrales. Por ejemplo, cuando yo hablo de misiones en otros lugares, yo le explico a la gente que aquí en la iglesia nosotros no tenemos, nosotros somos una iglesia misionera, no una iglesia con un grupito de misiones, sino misioneros. Los involucramos a todos ustedes en el ministerio de las misiones. Les decimos, estos son nuestros misioneros. Y una de las cosas que yo hablo de misiones es que somos integrales. ¿En qué sentido? Por ejemplo, me dicen a mí algunos misioneros, nosotros recibimos $20 de la iglesia no sé qué, no sé dónde, ahí en California, pero nos mandan $20 y nosotros no sabemos nada de la iglesia. O sea, como aquí están estos 20 pesos y no frieguen. Nosotros no somos integrales. Conocemos el nombre del pastor o el misionero, el nombre de la esposa, el nombre de los hijos. Hay un miembro de misiones que está encargado de esa familia, que les está llamando, que está en contacto con ellos, que les está preguntando cómo están los niños. Y a veces cuando, como el caso de Tanzania, ¿verdad? Que se les enfermó uno, después se les enferma el otro, y corriendo para el hospital con uno, corriendo para el hospital con otro. Y los hermanos están escribiendo en el chat de misiones, oremos por esto, oremos. Eso es algo integral. Cuando nos preocupamos de la persona en su integridad, en todas las cosas. ¿Ve? ¿Cuántas veces les hemos dicho, colaboremos con los hermanos Talamante? Colabore con ellos. Pídale, hermano, deme el nombre de una familia con la que yo pueda estar pendiente para llamar. No lo vi el domingo, le llama a usted el domingo. No lo vi el miércoles. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? ¿Conseguiste trabajo? ¿Ve? ¿Hay alguna cosa que yo pueda hacer por ti? Y si usted no puede materialmente hablando, usted no puede ir a comprar una cosita, usted nos dice a nosotros, hermano. Jamás con una J mayúscula le hemos cerrado las manos nosotros a nadie. Jamás, cuando es una necesidad real, una necesidad verdadera. Nunca hemos dicho que no, jamás. Porque para eso estamos como iglesia, ¿verdad? Ahora, la línea es bien fina. Tampoco queremos nosotros mal acostumbrar a la gente a tener que extender la mano toda la vida. La gente tiene que aprender a desenvolverse en un país como este. Pero esa es la situación. Entonces, mostrar preocupación por la persona. ¿Ves? Si la persona dice, mire, es que fíjate que no puedo llegar porque vivo lejos, ofrécale transporte. El transporte de la iglesia sigue funcionando, hermanos. ¿Ve? O háganoslo saber para ver de qué manera nosotros podemos ayudar. Recomiéndele un sermón. Si alguien dice, fíjate que estoy un poco desanimado por esto, por lo otro, recomiéndele un mensaje, mándeselo por WhatsApp. Mira, este sermón me ayudó, escúchalo. Y no solamente lo deje así, dígale, cuando lo hayas escuchado, coméntame qué te pareció. Esa es una relación. ¿Ve? Al hablar de preocuparnos por otras personas, buscarla en el culto, no descuidar a esto. Todo eso es el ministerio que están desarrollando nuestros hermanos. Por eso queremos, recuerde, este es trabajo de todos, amados. Ahora, yo sé que todos tenemos situaciones. Yo sé que todos tenemos problemas. Yo sé que todos pasamos por algo. Yo sé que todos tenemos que ya pensar en el trabajo de mañana, que tengo que hacer aquí, que tengo que hacer allá, que esto, que lo otro. Sí, pero todas esas cosas son por añadidura. La misión principal es ser luz. La misión principal es alumbrar donde quiera que estemos, para que los que viven en tinieblas y los que aman las tinieblas
puedan darse cuenta que somos luz y quieran ser como nosotros, amados míos. De eso se trata. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros somos luz para alumbrar en cualquier lugar donde nosotros estamos o vamos. Otra cosa más. A la hora de compartir y de alumbrar las tinieblas, debemos hacerlo con credibilidad. Este pasaje de la Escritura ya lo leímos, pero vamos a leerlo una vez más. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Con credibilidad. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, escuche, vuestra manera de vivir entre quienes, entre los inconversos, entre la gente que no conoce a Dios. ¿Para qué? Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué quiere decir? Que los inconversos decían, no hombre, si los cristianos son unos grandes mañosos. Ellos murmuraban estas cosas. Lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Lo murmuraban entre ellos. Entonces dice Pedro, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechor, al contrario, que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra conducta, vuestras buenas obras. Entonces, ¿qué significa esto? Que a la hora de compartir, hagámoslo con credibilidad. Me explico, con credibilidad. Es decir, hermanos, que mi conducta vaya de acuerdo a lo que yo hablo con otras personas. De eso está hablando el apóstol acá. ¿Por qué? Porque mire, un testimonio que no es digno de Cristo se convierte en un evangelismo débil, inefectivo y sin poder. Porque la persona dice, no hombre, yo para ser igual que este cuate, mejor me quedo como estoy, man. Si este está peor que yo. ¿No es cierto? Entonces tiene que tener credibilidad a la hora de hablar. Usted tiene que ser una persona honesta en su trabajo. Una persona honesta. Y hay ciertas costumbres que como cristiano usted no debe practicar. Por ejemplo, hermano, mire, usted debe recordar acá que hace unos años tuvimos a un predicador en este púlpito, que él dijo, este predicador dijo, miren, dice, hay una señora, yo tuve una señora, una vecina, dijo el predicador, que yo creo, dijo, que yo mandé a esa vecina al infierno. Dijo el pastor. ¿Y saben por qué? Porque yo todas las semanas mandaba a mi hijo, vaya a decirle a la vecina que nos preste una libra de azúcar. Allá iba el niño y la vecina le prestaba, ¿se acuerdan de eso? Le prestaba la libra de azúcar. Siguiente semana, vaya a decirle a la vecina que nos preste una libra de arroz. Allá iba el niño a pedir prestada una libra de arroz. Y dijo el pastor, y dijo, y yo no solamente vivía de prestado, sino que nunca les pagué de regreso. Digo, a esa señora yo la mandé al infierno. Porque la misma señora hacía comentarios y decía, pues yo no entiendo cómo ese pastor toda la vida anda acabado usted. Entonces ya mandaba la libra de azúcar como, pobrecito el viejo, llévenle. Mire, llévenle este pan también, ¿verdad? Porque pobrecito, pues. Pero hay ciertas cosas que, aquí está diciendo, para que glorifiquen al Señor. Entonces uno aún, hermano, aún de esa forma, uno como cristiano, fíjate, yo he pasado en la iglesia. Yo las digo, ¿por qué? Por lo que yo les he mencionado a ustedes, de que hay una materia, que hay una clase, ¿verdad? Que todos los siervos y estudiantes de la palabra tienen que atravesar, que es la clase de la dependencia de Dios. O sea, Dios te va a hacer que dependas de Él un día. ¿Y de qué manera te lo hace? Estando acabado, no teniendo dinero para comprar lo que tú necesitas, ¿ok? Pero aún así, por ética, por testimonio, llámele como usted, no orgullo, no, yo eso no, porque verdad, digo, pues a un cuate sí yo le pediría, ¿no? Pero los tiempos eran diferentes en aquel entonces.
Entonces uno no puede simple y sencillamente andar haciendo eso, hermano. Yo conozco personas que no pueden venir y fíjate que lo dicen con claridad. Yo al tabernáculo no pongo un pie porque le debo como a 40 personas de la iglesia, así como lo oye, incluyéndome a mí. Así como lo oye. Dígame, ¿qué testimonio es eso? No me venga a decir que es creyente por amor de Dios. No, Señor. No. ¿Por qué? Por un simple versículo bíblico que dice la Escritura: no debáis a nadie nada. Eso dice la palabra. No debáis a nadie nada. ¿Por qué? Porque habla de mal testimonio. Ahora, no implica esto que no puede pasar un mal momento usted, pero prácticamente lo que el Señor te está diciendo es que Dios te ha bendecido. Porque mire, hermano, una persona que dice: es que yo no tengo, es que no tengo, es que no tengo, es que no tengo. ¿De qué está hablando? Porque pruebas eternas no hay. Usted está diciendo: es que a mí Dios no me bendice, por eso no tengo. Es que a mí Dios no me bendice, por eso no tengo. Es que a mí Dios... ¿Y por qué no lo bendice usted? Esa es una pregunta válida. Y yo le aseguro que la mayoría de maridos que son así, sus mujeres ignoran lo que sus maridos son. Créame, porque me ha tocado. Y algunas veces al revés. Algunas veces al revés. Y es así, pero eso es un mal testimonio, porque aquí está hablando de glorificar el nombre del Señor. Entonces yo tengo que tener cuidado de eso a la hora de compartir el evangelio con una persona, donde quiera que yo voy, donde quiera que yo esté. Y todo comienza con la familia, iglesia. Yo quiero que piense por un instante, piense usted en su familia, piense en su papá, su mamá, su abuela, su abuelo, su tío, su tía, sus primos, esas personas que son familiares suyos. El infierno es real, amados míos. El infierno es real, y una persona que no ha conocido a Jesucristo, que no tiene una relación personal con Dios, va a ir a parar a ese lugar. Y no es posible que yo me preocupe por mi madre, por su bienestar acá en la tierra, porque tenga su medicina la señora, porque no le falte su pescadito frito a la señora para que se dé gusto. ¿Y su vida espiritual qué? ¿Me vale? No es posible, amados. No es posible. Tenemos que entender cómo son estas cosas y no estar tranquilo hasta que la señora, hasta que el señor, hasta que el hermano, hasta que el sobrino, hasta que el primo esté en el evangelio. Y algunas veces hay que esforzarse para ese tipo de situaciones. Fíjate que mi madre, ya grandecito, ¿verdad? Yo estaba ya en el evangelio cuando ella se vino a Estados Unidos. Pero mi hermano menor, ¿verdad? Mi hermano menor se quedó con una tía también. Pero yo me quedé encargado de él. Y yo a mi mamá le dije: mire, yo ya era el copastor del tabernáculo, el pastor de los jóvenes. Le dije: mire, delante de él, yo me voy a encargar. Debe estar viendo porque mi cuñada siempre está pendiente de estos cultos y lo pone a él a verlo también. Entonces yo me encargo. Pero eso sí, ¿verdad? Me haces caso y vos sabés que yo voy a venir. Mire, 6 de la mañana el día domingo estaba yo en la puerta, 6 de la mañana, recogiéndolo. Me lo llevaba a la iglesia, lo tenía en la iglesia, se escuchaba todos los cultos habidos y por haber. Nos íbamos a ganar almas a mediodía. Regresábamos los cultos de la noche. Y terminaba la actividad, hermano. Estoy hablando ya 9 de la noche el día domingo. Ya todos cansados. Y él tenía que ir a la escuela el siguiente día. A esa hora me lo llevaba yo para la casa. Todos los domingos. Todos los domingos, todos los domingos. Y eso por todos los años que mi madre estuvo en Estados Unidos. Y ahora él está firme y ya viejo. Él, pues, ¿verdad? Pero firme en el evangelio en Houston, ahí con el tabernáculo de Houston. Él y su esposa es una de tipo hermana Yoya de aquí o hermana Sandra aquí en Vancouver, ¿verdad? Las que están metidas en la cocina, trabajando, ayudando, y él sirviendo. De eso se trata. O sea, hay que preocuparse por la gente cercana y buscar la manera.
¿Me explico? Ahora, habiendo dicho esto, hermano, quiero mencionar una cosa también que es importante. Es decir, yo dije hace un instante que nunca se rinda de orar por las personas y nunca lo haga. Me explico, nunca lo haga. Aunque parezca a veces que hemos perdido la batalla. Aunque parezca que la hemos perdido. Porque yo sé que hay personas que han endurecido el corazón con el evangelio. Y por más que usted hable y la busque y la traiga y le hable y diga y esto y lo otro y aquí y allá, ya lo ven a uno como loco, ¿no es cierto? Ah, sí, está bien, sí, está bien. Ahí está mi mamá. Hay algunos que así son. Que nos creen fanáticos, que nos creen locos y fuera de lugar. Insista en el nombre del Señor. Porque lo que está en juego es algo grande. Lo que está en juego es algo grande. Así es que trabaje, busque la forma, busque la manera, siga clamando a Dios, sígale pidiendo al Señor hasta que Dios haga la obra en ese corazón. Ahora mire, una palabra más que quiero mencionar con relación a esto. Fíjate, el conflicto, ¿verdad? Pero esto es un conflicto teológico que me gustaría nada más tocarlo de una manera superficial, ¿ve? Hemos hablado, por ejemplo, esta mañana y la semana pasada yo mencioné, Dios es el único que puede tocar corazones, ¿verdad? Dios es el único que puede abrir el corazón de la persona. Dios es el único que puede mover a que una persona se arrepienta de sus pecados. Él es el único, ¿ok? Entonces, el conflicto en muchos lugares es bueno. Y entonces, ¿por qué tenemos nosotros que evangelizar si es el Señor el que al fin y al cabo se encarga de abrir? Pero ¿cómo va a saber la persona? Dígame, mientras no le hablemos del evangelio nosotros. Es nuestra responsabilidad. Tranquilo, no se preocupe. Es nuestra responsabilidad hablar de Jesucristo y hablar del evangelio a todas las personas que nosotros conocemos. Entonces, no se deje, por favor, engañar con esa situación. Es que no debemos evangelizar porque ya Dios escogió a los salvos. Hay que tener mucho cuidado con eso, mi hermano, porque de lo contrario, pues entonces cerremos y vámonos, ¿verdad? Entonces, yo necesito hablarle a otra persona. Yo agradezco en el alma, agradezco en el corazón la tía que me llevó a mí un día a la iglesia. Mire, yo hoy, por ejemplo, este día, yo se lo agradezco antes de subir aquí al púlpito. Yo sabía que iba a hablar acerca de esto. Yo digo, Señor, alabado sea tu nombre por esa tía, hermano, que llegó un día domingo a buscarnos. Porque mi tía le dijo, sí, el domingo vamos, vení. Y llegó y no fuimos, amigo. Ya cuando estaba la tía en la casa, le dijo la tía con la que yo me crié, ay, fíjate que tengo que ir al mercado a hacer aquí, hacer. Y le dijo, me engañaste, dijiste que ibas a ir. Sí, pero fíjate que no puedo. Mire, hermano, mire, escúcheme esto. Si la tía que nos llevó se rinde en ese momento, dígame usted, ¿sabe qué dijo? No te preocupes, el otro vengo. Y yo me acuerdo a la tía con la que yo me crié decir, mira, vamos, porque esta no nos va a dejar de fregar hasta que vayamos. Entonces vamos. Y ese día la tía otra vez llegó. Y agarramos camino todos para la iglesia. Y ese día, imagínense, no sabíamos lo que Dios tenía preparado para nosotros. No sabíamos. Y ese día le entregamos nuestra vida. Y Barenca, déjeme decirle que ese 17 de junio de 1979 transformó mi vida. Y tiene un valor como usted no tiene idea. Y yo agradezco en el alma y le doy gracias a esa tía que me llevó. Usted vaya y haga lo mismo. Así como yo estoy agradecido por eso que pasó, pues yo tengo que hacer lo mismo. Hay que hacer la misma historia. Y los hijos. Bueno, la gran batalla, los hijos. Y quiero hablar especialmente de esta ciudad en la que vivimos,
que es tan complicado. Porque se juntan una serie de situaciones. Rebelión en primer lugar. La manera como los hijos en su mayoría se crían solos en estas partes del mundo, porque el papá trabaja, porque la mamá trabaja, porque en la noche cuando llegan los dos pues ya están cansados, ¿verdad? Y tan pronto el hombre llega a la casa, pues la mujer lo manda a comprar un pan a la tienda, el hombre regresa del pan y luego le dice, no, también una leche, entonces va, total, es un problema. ¿No es cierto? Los chamaquitos ahora se crían en nuestros hogares con las redes sociales. Es un mundo completamente distinto, un mundo completamente diferente al que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados. Pero déjeme decirle algo, amado mío. Tenemos que ser consistentes con nuestros hijos. Y cuando digo consistentes, mientras podamos, mientras estén pequeños. Y otra cosa, los hijos tienen padres y jamás en la vida, nunca en un hogar, se debe de poner en consideración quién manda en la casa. Escuche, cuando sus hijos son pequeños. Porque una vez ellos llegan a una mayoría de edad, se acabó el asunto. ¿Ok? Usted puede razonar con ellos, pero mientras son niños, usted los puede arrastrar a la casa del Señor. No cometa el grave error de dejar a sus hijos en la casa. No cometa ese error. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda, fíjate que la gran responsabilidad de enseñar el evangelio a los hijos no es de la iglesia, es de los padres. La gran responsabilidad es de los padres. Hablar de Jesucristo, enseñarles la palabra del Señor. Mientras se pueda, mis amados hermanos, mire esa semilla, sembrar esa semilla en el corazón de ellos. Y hable con ellos y tráigalos. Y yo quiero decir esto de una manera bien clara. Usted va a tener que tomar ciertas decisiones en la vida como padre con sus hijos. Yo le voy a contar lo que hice yo. Ok, allá usted. Pero por ejemplo con mis hijos, David no es mucho de deportes que digamos, ¿verdad? Timmy sí. Pero yo jamás en la vida, nunca, llevé a mi hijo a participar en un torneo de deporte el día domingo. Never, ever, yo. ¿Por qué? Porque yo tenía que decidir entre qué es lo que más le conviene a mi hijo. Entre ser un jugador, ¿me entiendes? Social, porque profesional no conozco a ninguno en los 35 años que tengo aquí, ¿verdad? Y los meros buenos que se dedican al mundo les quebran una pata y hasta ahí llegaron, ¿ok? Y hoy no están ni en el fútbol ni en el evangelio, believe me. Entonces yo sé, ¿verdad?, que su nena, con todo respeto digo esto, y no sé, yo no sé, no la vaya a agarrar que el pastor a propósito lo dijo. Yo no sé quién está en ballet, no sé, créame, delante de mi Señor se lo digo. Ustedes sí saben. Entonces no digo nada mejor porque ya me están viendo mero raro. Pero digo, si yo tengo que decidir entre llevar a mi hija al ballet y traerla a la casa del Señor, a lo mejor usted dirá, oh, qué gran decisión la que tenemos que tomar. Oh, Señor mío, ilumínanos, por favor. Yo, como vivo por principios, yo no tengo que ponerme ilumina. No, mis principios son otros. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el ballet te lo doy por añadidura, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi hijo, el día que haya una competencia, los días sábados, con mucho gusto. Y aguanté lluvia como usted no tiene idea. Y lo hacía con mucho gusto. Y lo llevaba a donde lejos y donde quiera. Y lo mejor es que lo disfrutaba, ¿ve? Pero jamás en la vida yo voy a poner la enseñanza de la palabra del Señor un día domingo con un deporte de mis hijos. Nunca. Y allá usted.
Sí, pero es que ese es mucho fanatismo. Dije, allá usted. Sí, pero es que eso es demasiado. Dele pues. Y ahí platicamos en el camino. ¿Ve? Porque cuando se trata de sembrar semillas en los corazones, esto es importante. Esto es importante. Porque aún, mi hijo lindo, mire, aún los futbolistas terminan retirándose un día. Pero del evangelio nunca. Del evangelio nunca. Y digo eso porque me he encontrado con una gran cantidad de padres flojos. De padres que se vienen solos a la iglesia y usted le pregunta por sus hijos y los hijos están allá con un primo, con una prima, con esto. Esa es otra situación que yo jamás la permití en mi casa. Nunca. Usted diga lo que quiera y I don't care. Ok, no, sí, pero es que eso no sé qué, que no sé cuál. Jamás que los niños con el primito, que con la primita, que mire, se escuchan historias de gran calamidad. Porque a veces los padres somos los últimos que nos enteramos de lo que son capaces de hacer otros jovencitos. Después andan fumando y hasta que el tata ni cuenta se ha dado que el chamaco parece tren echando humo por todos lados. Los chamacos andan haciendo cosas y después ni cuenta nos damos nosotros. Y todo eso es por la falta de palabra en el corazón de cada uno de ellos. Amados míos, debemos encender la luz y la luz comienza en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Mientras se pueda. Insisto en eso. Mientras se pueda. Cuando los chamacos llegan a una edad que ya se le ponen y le dicen I don't want to, ya eso es contraproductivo, es contraproducente. No hay nada que se pueda hacer más que orar por la persona, pedir a Dios que tenga misericordia, ¿verdad? Que doblegue ese corazón. Y como veíamos esta mañana, que es el Espíritu Santo el que convence de todo pecado, pedir que sea Dios el que toque ese corazón, que toque esa alma. Pero eso es lo que debemos hacer todos. Así es que de hoy en adelante yo quiero que por favor usted piense en eso. ¿De qué manera puede alumbrar las tinieblas en su trabajo? ¿De qué manera puede alumbrar las tinieblas en su casa? ¿De qué manera puede alumbrar las tinieblas con su familia? ¿De qué manera podemos alumbrar las tinieblas donde quiera que estemos sin vergüenza, de una manera intencional, de una manera integral y también con credibilidad para que otras personas sepan que nosotros conocemos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras almas? Amén. Padre querido, gracias te damos por tu palabra, Señor. Queremos atesorarla en el corazón y entender la inmensa, profunda importancia que tiene este tema, Señor. Este tema de compartir el mensaje más glorioso sobre la tierra, que Jesucristo, Hijo de Dios, se hizo carne, vino a este mundo, murió por nuestros pecados para el perdón de nuestras faltas. Señor, gracias porque un día nos salvaste con ese mensaje y sigues salvando almas. Te pedimos, Padre bendito, que puedas poner en nuestro corazón esa carga, especialmente por aquellas personas que todavía no te conocen. Oramos por nuestros compañeros de trabajo, oramos por aquellas personas, amigos, amistades, aquella gente que nos rodea, por vecinos, Señor, que conocemos, por familiares, por tíos, por sobrinos, por primos, papá, mamá, los abuelos, los hijos. Los ponemos en tus manos preciosas, Padre Santo, y permite que nuestra luz pueda alumbrar en medio de las tinieblas de este mundo. Si usted me dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta noche, yo necesito a Dios en mi vida, pues entonces le invito a hacer esta oración. Diga conmigo, Señor Jesús, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por poner tu cuerpo y derramar tu sangre preciosa. En este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Señor, al volver a casa, pedimos tu bendición. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al acostarnos y al levantarnos. Que las cosas que vamos a emprender en esta semana lleven el sello de tu bendición. Hasta la próxima vez. Que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre.
que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados. Nos miramos el miércoles con la ayuda del Señor. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.